y comienza de nuevo, porque Cristo te ama. Misiones Nacionales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y su área de restauración espiritual presentan Vuelve a Casa. Dios los bendiga, estimados hermanos, y a cada uno de los amigos que nos escuchan, también los pastores, y un saludo especial, un saludo cordial a cada uno de nuestros pastores, especialmente los del Distrito 21. Los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Somos el área de restauración espiritual con nuestro maravilloso programa Vuelve a Casa. Estamos interesados de parte de Dios que todos nuestros hermanos puedan regresar otra vez nuevamente al camino del Señor y a los brazos del Señor, porque solo ahí encontramos palabras de vida eterna. Está conmigo nuestro hermano Edgar Beltrán, también está nuestra hermana Liliana, que nos va a compartir hoy la palabra de Dios. Pero antes vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Tengo aquí la palabra del Señor y vamos a leer en San Marcos capítulo 8, el versículo 22, y dice de la siguiente manera: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó afuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y le envió a su casa diciendo: No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Y encontramos cómo Dios restauró claramente la salud de un hombre. Vamos a orar para que todos los que vamos a participar en este programa seamos usados de una manera especial de parte de nuestro Dios. Señor Jesús, tú eres nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Presentamos este programa a cada uno de los que nos están escuchando y los que van a participar. El poder glorioso de tu palabra, Señor, y la restauración del Espíritu Santo, según cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermana Liliana, bienvenida, qué alegría que esté aquí con nosotros. Por favor, preséntenos su saludo y también compártanos la palabra del Señor. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta mañana. Es un placer, es un privilegio, un honor que el Señor nos permite de poder estar aquí compartiendo con ustedes un espacio. Presento mi saludo muy especial para todos los que están aquí conectados, para nuestros líderes, nuestro hermano Fernando López como director general nacional de misiones, todas las áreas, por supuesto, al equipo, a nuestros compañeros, a nuestro hermano Reinel Ruiz, pastor Diego Gómez Grijalva, a nuestro hermano Luis Emilio, al hermano Juan Esteban, a nuestra hermana Lucero Becerra como nuestra psicóloga, a todos y cada uno de ustedes los coordinadores que son nuestra mano derecha, a nuestro máster, por supuesto, que hace un trabajo especial, bastante arduo, comunicaciones del CAN que siempre están ahí en nuestro apoyo, en nuestra asesoría, al pendiente de todo, que toda nuestra transmisión salga de la mejor manera. A ustedes allá en su casa que se conectan y por supuesto a todos aquellos que se han alejado, que en ese momento han detenido su marcha, que en ese momento quizá no están aquí con nosotros, pero que sabemos que el Señor, que es rico en misericordia, nos puede permitir verlos más pronto de lo que esperamos. Nosotros somos vasos que el Señor ha llamado y por esa razón estamos en pie, no por nuestras fuerzas, no por nuestra inteligencia o capacidades, sino porque contamos con un Dios bueno, con un Dios bondadoso. Así que qué bueno que podamos tener en cuenta que nuestro Dios es maravilloso. Bueno, quiero compartir con ustedes una reflexión y está en
Juan capítulo 15, el verso 5, que dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, para hablar de la metodología, como lo propone el programa de hoy, es importante tener en cuenta que hace referencia a unos procesos, que hace referencia a un paso a paso que se hace de manera sistemática, es decir, con un orden, con objetivos, con una planeación. No se hace pues de una manera aleatoria, al azar, sino con un propósito. Eso como primer punto, que son unos procesos, un paso a paso. Eso es lo que hace referencia a un método. Segundo, que podemos tener muchos métodos, muchas técnicas, estrategias, ¿sí? Pero no todos tienen el mismo resultado, el mismo alcance o impacto, que también podemos llamar. Por ejemplo, es necesario tener en cuenta qué contexto es al que estamos nosotros abordando, ¿cierto? En qué lugar del país nos encontramos o en qué región, porque eso también va a ser determinante a la hora de nosotros usar todas estas estrategias o herramientas que tengamos. Es posible que la aplicación de una herramienta en la costa atlántica, pacífica, Caribe, sea diferente al resultado que podamos ver hacia el interior, hacia el sur del país. Entonces es importante tener en cuenta eso. También es importante tener en cuenta esa habilidad de la persona que aplica el método. Porque podemos tener las mejores herramientas, podemos tener los mejores equipos, podemos tener toda disposición, pero si no hay de pronto esa habilidad o esa conciencia de la persona aplicar esos recursos, también será un poco difícil el resultado que se quiera obtener. Para ello es importante que tengamos en cuenta que el restaurador por excelencia es nuestro Señor. Él fue el que un día nos encontró también a nosotros, en las condiciones que Él sabe, que usted y yo quizá recordemos, pero que Él no vio en el momento lo que tenía enfrente. Él vio en proyección, porque Él no mira lo que usted y yo vemos, sino Él mira el corazón. Entonces eso es lo que lo lleva a Él a que pueda estar constantemente quizás sin descanso, esperando a que usted y yo demos como ese paso. Entonces, es importante que recordemos que restauración espiritual se enfoca en la necesidad que tienen nuestros hermanos, que por alguna situación, por alguna circunstancia, se detuvieron en su marcha, que no han vuelto a la iglesia, por las razones que sean. Entonces, es importante que miremos de qué manera ellos que se alejaron, porque quizá nosotros hay cosas que no comprendemos, el Señor sí, pero nosotros como instrumentos lo que debemos hacer es estar en constante movimiento. ¿Por qué? Ellos quizá se quedaron estancados en algún tramo, en algún lugar del camino, ¿cierto? Y requieren con urgencia alguien que vaya por ellos. Ese alguien somos usted y yo, porque el Señor nos comisionó para esta labor. Y recordemos que, como leíamos al principio, que nosotros debemos estar siempre firmes, sostenidos y permanecer en la vid verdadera. Él dice en su palabra que todo pámpano que permanece en él lleva fruto. Y eso es lo que usted y yo, por su gracia solamente, somos pámpanos. Entonces, por lo tanto, uno de ellos se desprendió, y en ese desprendimiento, quizá ustedes han visto cuando pasan por un campo debajo de un árbol, alguna rama que se desprende. Al principio podemos ver su verdor, su belleza, pero poco a poco pasan los días, el viento, el polvo y los efectos climáticos, y va perdiendo esa belleza. Así que eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, que poco a poco esa rama se va deteriorando, se va perdiendo esa belleza, ese vigor, pero hay
que es experto, y eso es lo que nos alegra, saber que lo que es imposible para nosotros, para nuestra mente, nuestro entendimiento, para el Señor es posible. Por eso dice en su palabra reiteradamente, el que tenga sed, venga a mí y beba. Él llama a todos los sedientos, ¿cierto? A todos, porque Él hace una extensión a todos, y eso es lo bueno con nuestro Dios, beba. De manera que gratuita, porque Él pagó ya el precio, Él lo da. Por eso usted y yo, por gracia, hacemos esa labor, porque estamos comisionados, pero porque Él ya pagó el precio, porque Él ya lo hizo, ¿verdad? Recordemos que nuestros hermanos que hoy no están en casa, quizá en ese alejamiento olvidaron el camino. Cuando un camino, no sé si has conocido los caminos de herradura, es porque personas con sus bestias pasan y dejan en ese recorrer de manera recurrente o reiterativa, van dejando unos pasos. Entonces eso es una pista para de pronto no perder de vista ese camino. Entonces se siguen esas huellas. Pero con el tiempo, cuando ese camino deja de ser transitado, se va llenando de maleza. Se pierde esa visión, esa panorámica de poder saber hacia dónde seguir. Eso es lo que pasa con nuestros hermanos. En ese andar, como se desviaron, perdieron ese rumbo, esa ruta, entonces cuando volvieron encontraron ya el camino que quizá con maleza, y están en ese buscar dónde es que está el camino. Entonces por eso es que ellos no saben, quizá hay un conocimiento, sí, pero el que usted y yo sepamos cuál es el camino es lo que nos lleva y nos invita y nos compromete también a ir por ellos, a decirles, venga, yo te muestro, quizás olvidaste, no hay problema, para eso estoy aquí, Dios me puso aquí para ir ¿a qué? A tu rescate. Esa es la tarea inicial que Dios quizá nos llama en esta mañana a que recordemos que si Él es el camino, la verdad y la vida, y nosotros andamos por ese camino, vamos a llevar no solo a los que no conocen, porque es importante el evangelismo. Por eso Misiones Nacionales tiene tantas áreas y las que faltarán con la ayuda de Dios, porque quiere acercarse a cada necesidad, a cada contexto, a cada lugar donde haya un alma, y hasta allá quiere alcanzarla. Por eso aparece Restauración Espiritual en el corazón de nuestros hermanos del consistorio, de nuestros líderes también, para alcanzar a todos aquellos que se han detenido en su marcha. Entonces ellos un día conocieron el camino, posiblemente sus raíces no se alcanzaron a profundizar, pero esa tarea que es de usted y mía, es lo que vamos a pedirle al Señor en adelante, que nos facilite el hacerlo. Es posible que en algún momento ellos sientan sed, estén alejados y con sed, con frío. Por eso necesitamos hoy recordar que nuestro Señor no solo es ese cobijo, no solamente es esa agua que calma la sed, no solamente es ese solaz que calma esa ansiedad, ese destén que a veces las personas tienen, desasosiego, sino que Él también nos permite reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, para que nosotros podamos, en cierta forma, hacer esta labor, necesitamos de un equipo de trabajo, porque esta labor requiere unidad, pero también que otros se vayan sumando a ese trabajo. Personas que sientan esta necesidad con tanta pasión como la tiene nuestro Señor. Para ello se requiere de un coordinador distrital y local, y se debe nombrar un equipo de trabajo. Por eso en tu distrito todavía estamos en ese trabajo, en esa labor de que se conforme este grupo a nivel distrital, y es importante que haya siempre un representante en el distrito, quien será el que recibe, ¿cierto?, toda esa capacitación, y es el que va a llevar a su distrito, a todas las congregaciones, esas herramientas para que podamos hacer desde la sensibilización que necesitamos, reconocer que hay alguien que necesita. No miremos quién es, no miremos si fue un líder, si fue un pastor, no miremos quién sea. Miremos solamente esa necesidad que ve Cristo
de traerla. Entonces se necesita también esa autoridad espiritual, esa capacidad social, ese toque de empatía que se requiere para trabajar, esa visión por la obra encomendada, que es la que rompe toda distancia, toda dificultad para lograr ese objetivo. Registrar cuántas personas, dónde están ubicadas, posiblemente si tienes el contacto, el teléfono, no lo sabemos, pero que podamos ubicarlas para hacer una invitación, un trabajo más seguido. Se pueden implementar también encuestas, formularios de Google Forms, diversas maneras. Así sea una hojita. Tome una hojita y escríbala, un cuaderno, un libro. O sea, las estrategias siempre están dadas. Lo que necesitamos es que usted y yo hagamos esa labor. Entonces, dentro de los métodos, de las herramientas, de las estrategias que podemos tomar, el Señor nos permite ver cuál es el método que Él tomó, que Él tuvo, que Él hizo. Y dice, como primer punto, que fue un método personalizado. El método que hizo el Señor fue cercano, fue de romper distancias, romper dificultades. Y el primer punto que vemos en el método de Jesús es que Él rompió con la distancia. Si usted lee en Lucas 8:35, Él cruzó el mar en busca de acercarse a alguien que estaba atormentado, que estaba atado, que estaba oprimido por una situación como lo era el endemoniado gadareno. Estaba poseído y esa falta de libertad le permitía hacer cosas que al entendimiento son pues poco aceptables. Pero el Señor vio eso, Él rompió esa distancia. A Él no le interesa, créame, el lugar donde estés. Por eso dice en su presencia, en su palabra, que ¿a dónde iremos? ¿A dónde nos esconderemos? Si vamos a lo profundo de la mar, al cielo, donde quiera que vayamos, Él está ahí. Él fue hasta allá. ¿Para qué? Para restaurarlo. Para darle esa restauración integral que Él necesitaba. Así que no le interesó la distancia, sino restaurar. El segundo ejemplo que vemos fue cuando Él desata una enfermedad. Restaura a un hombre que tenía lepra. Y Él, sabemos que para el contexto social y cultural, la lepra e histórico era una enfermedad que aislaba, no solo de la familia, de los amigos, tal vez compañeros de trabajo, sino las condiciones de aislamiento tan estrictas que tenía. Entonces, eso generaba en la persona un dolor por estar lejos de la sociedad. Pero hasta allá llega el Señor también rompiendo con esas distancias, con esas situaciones, con esas dificultades. Y vemos que en Marcos, el capítulo 1, verso 41 al 42, vemos cómo el Señor restaura no solo la salud espiritual, sino también física, emocional, porque Él lo que genera es integral siempre, la sanidad integral. El tercer ejemplo que vemos es cuando Él rompe ese yugo de esclavitud. ¿En qué? En enfermedades crónicas. Vemos a una mujer que tenía un espíritu hacía más de 18 años y ese espíritu la llevaba a estar encorvada y era en un día de reposo, es decir, era imposible que se hiciera algo ese día. Pero Él también le llama la atención a los que estaban allí, que como siempre le buscaban como de dónde echarle mano, ¿cierto? De dónde señalarlo. Y Él les dice, pero si ustedes en el día de reposo no desatan a sus asnos, sus bestias, ¿cómo no vamos a desatar a esa mujer que sufre? Claro, es una forma de decirle cómo se restaura a alguien sin importar tiempo, distancia, lugar. El cuarto ejemplo que vemos es cuando Él restaura esa oportunidad de alguien que perdió su lugar, su espacio, su rol como hijo. Y es el caso que vemos en el hijo pródigo. Él en determinado momento, conocemos la historia, pero Él allá hace un
insight, un volver en sí, un reconocer. Y dice, así sea como un jornalero, yo quiero ir, pero voy a volver, porque es que aquí estoy pasando dificultades. Aquí estoy como esa rama con frío, desprendida, como cuando hay una hoguera y sacan el carboncito, en algún momento se enfría. Entonces, el que dijo, necesito ir a la hoguera, al hogar, ¿cierto? A estar en calor, porque es que estoy sufriendo necesidades físicas, espirituales, ¿verdad? Eso lo vemos en Lucas capítulo 15, del 2 al 23. Entonces, el Señor rompió, desató todo yugo de esclavitud, lo rompió. A él no le interesó quizá ninguna situación que alejara de ese objetivo que él tiene. Él lo que quiso fue sencillamente alcanzar aquel que estaba perdido y alejado. Toda cadena, toda atadura, él lo que hizo fue acercarlo. Por eso él mismo ideó para usted y para mí unas herramientas. Él pone en nuestra mente, él pone en nuestro pensamiento, él nos inspira de qué manera podemos facilitar ese trabajo. Entonces es pertinente que revisemos por qué razón los hermanos hacen un alto en el camino. En algún momento de estas transmisiones se verá esa temática. ¿Cuál es la razón que los lleva a estar alejados? ¿Por qué se apartan de ese camino? Como un segundo punto, vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 34, usted encuentra allí unos ejemplos de cuál es el estado, de cuál es la condición en la cual se encuentra una oveja, cuál es la necesidad que tiene, pero también cuál es esa obra de Dios. Para alcanzar esa obra, ese resultado, ahí es donde entramos usted y yo con las estrategias que Dios nos da, pero también con esa convicción y ese amor, esa pasión que tenemos por las almas, por los que necesitan volver a casa. ¿Qué necesitamos para esta labor? Una iglesia comprometida. Hemos escuchado unos mensajes muy especiales, muy edificativos, edificantes, acerca de esa necesidad. Y ahora 8 días y 15 también escuchábamos que de qué manera la iglesia, esa comunidad cristiana, la familia también tiene un rol importante en esta labor. Entonces, para ello, vamos a mirar que en Lucas, capítulo 15, como tercer punto, hay una metodología que él también nos presenta. Porque el Señor quiere es eso, que siempre tengamos, siempre tengamos presente que hay métodos, sí. Pero ahí vamos, usted y yo entramos a conocerlas para tomar de ellas ejemplo y aplicarlas. La metodología de Lucas habla primero lo que se pierde adentro. Ya hemos escuchado esos ejemplos, pero ¿cómo estaba allí este pastor cuidando a sus ovejas si se pierde una? Se va. Y él va a ese alcance, él va a buscarla, él deja a las 99 porque él dice, no es una menos, es alguien muy importante para mí que se perdió. Voy a buscar, paga el precio, cuántas cosas pasó hasta encontrarla. En nuestro programa vimos un tema con ese título, hasta encontrarla. Sería bueno que lo vieras allí en el canal y puedas pues como tomar de ahí, porque es un ejemplo bastante amplio que nos da acerca de lo que se pierde adentro. El segundo ejemplo es la moneda, y observamos que esa diligencia que tuvo esta mujer para barrer, prender la lámpara, ella mejor dicho, buscó al derecho y al revés, hasta encontrarla también. Y cuando la encuentra, hace fiesta con sus vecinas, sus amigas, porque no era una menos, sino algo que tenía un significado, un valor muy especial. Ella dijo, voy a buscarla hasta que la encuentre. Pero también encontramos lo que se pierde afuera. Y el hijo, al ver que él perdió su dignidad como hijo, vuelve en sí.
Parece ser que cuando estaba adentro no le daba relevancia. Cuando vuelven, sí, ay, pero es que yo estoy aquí de jornalero, estoy sirviendo por muy poco. Y en la casa de mi padre hay abundancia. Ahí recuperó, reconoció esa importancia del lugar de hijo. Antes no. Fue en ese momento que dijo, bueno, así sea que soy siervo aquí, voy a ser siervo de mi papá, pero voy a volver. Entonces él vuelve así y tuvo una oportunidad por parte de su padre, quien siempre lo esperó, porque el padre no se cansa de esperar, por eso extiende cada día esa misericordia. Pero también encontramos como cuarto ejemplo es al hijo mayor. A pesar de que él estaba dentro, no estaba afuera, en ningún momento perdónenme la expresión, se deslizó. En ningún momento él tomó una decisión errática, pero él estaba ahí, en su casa, sin saber el valor que tenía. Tampoco sabía el lugar que tenía. Porque cuando empieza quizá a pensar qué estará haciendo su hermano, deja de valorar lo que él tenía, la riqueza, por estar anhelando, pensando, añorando, no lo sabemos, pero no dando el valor que él tenía como el hijo. Es que él era el heredero, pero eso parece que era insuficiente. Esa conciencia de él estaba un poco perdida, pero él no precisamente estaba preocupado por su hermano, sino por esas profundas dificultades que habían en su corazón. Dentro de los métodos actuales vamos a mirar un poco que hoy tenemos al alcance la tecnología. La tecnología llegó para quedarse. Eso es parte de nuestra vida, así que vamos a mirar de qué manera hacemos uso de ella, cómo aplicamos para nuestras vidas esas herramientas que Dios nos permite. Entonces, entre todas las herramientas que encontramos, como los métodos actuales, tenemos las redes sociales. Creo que todos, si no toda, la gran mayoría, tenemos el WhatsApp como una estrategia que nos permite acortar distancias. Facilita el envío de mensajes, videollamadas, podemos compartir flyers, toda información, publicidad audiovisual, y también podemos hacer teleconferencias grupales, individuales, podemos generar citas con personas. ¿Para qué? Para alcanzarlos. Entonces hay estrategias que podemos encontrar allí. Facebook, Instagram, X, YouTube. Bueno, son estrategias que podemos usar para hacer invitaciones, para estar pendiente, escuchar respuestas. Bueno, lo importante es facilitar esa labor y generar espacios diferentes con nuestros hermanos. También podemos tener reuniones virtuales, compartir enseñanzas bíblicas, reflexiones, experiencias de restauración. Si hay un grupo de personas que están apartadas, que se han detenido en su marcha y podemos reunirlas, el que ellos escuchen, generar esos espacios de interacción también es importante. Devocionales por medio de esas plataformas, Meet, Zoom, Microsoft Teams, Discord. Mejor dicho, tenemos varias herramientas. Quizá algunas son de pago, sí, pero otras son gratuitas. Entonces, aplicar el uso en esas pizarras electrónicas, que es tan interesante el uso también que nos permite. Y todas las herramientas que la IA hoy día nos da. La IA es una aplicación, nunca te olvides que la IA también te necesita. Ella por sí sola no va a funcionar porque usted y yo somos los que le damos la orden. Si no hay orden, pues hasta ahí llega, ¿verdad? El trabajo personalizado. Entonces vemos que tenemos las redes sociales como primer punto, pero también el trabajo personalizado. Y ya vimos que ese fue el método de Jesús y que es bastante eficaz, siempre y cuando usted y yo estemos comprometidos. ¿Por qué? Porque llega la necesidad de la persona. Ahí se generan espacios cercanos donde la persona pueda contarte dificultades que quizá no entendamos a simple vista. Pero es allí donde se puede hacer un acompañamiento, una asesoría, una consejería espiritual y, bueno, las estrategias que sean desde la escucha para que la persona tenga esa capacidad de reconocer que necesita volver. Y
Otra estrategia son los eventos masivos. Dentro de esos eventos masivos encontramos serenatas, cenas románticas, bueno, no sé, o cenas de encuentro solamente, de diálogos, espacios de diálogos, cineforo, podemos también tener talleres, concursos, juegos, actividades lúdicas. Estas acciones fortalecen que los lazos de quienes necesitan ser restaurados. Lo más importante en toda labor es que tengamos esa sensibilidad, esa conciencia de saber que usted y yo somos los ojos, los pies, las manos y la boca y todo de nuestro Señor. Que aquí, en ese espacio físico que estamos, no sabemos cuánto tiempo estaremos, hagamos esa labor. ¿De qué manera? Esforzados como siempre, pero con ese amor. Y ya manera pues de ir concluyendo este espacio, como primer punto, tenemos una misión que realizar. Quiero recordarles pues que el Señor nos encomienda que a tiempo y fuera de tiempo leamos la Biblia, pero que también la podamos compartir. Dios cuenta contigo. La pregunta es, hoy día que tenemos tantas herramientas, tantas estrategias, tantos métodos, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿De qué manera las vas a aplicar? Hoy recordamos que es por gracia que estamos arraigados a ese olivo verdadero, porque es Él. Él es la vid verdadera, Él es todo, en todos. Como decía ese himno antiguo, todo en todo Jesucristo, ¿verdad? Que estamos sostenidos es por su gracia. Que no, si no nos hemos desprendido es por Él, no por nuestras fuerzas, sino porque Él es el que nos ha sostenido. Como tercer punto, que los que se desprendieron del árbol, quizá no podamos hacerlos subir al árbol. Quizá no podamos coger y amarrar algo para hacerlo, porque quizá ya pasó mucho tiempo y ya no es posible hacer un injerto, pero sí hay uno que si le dio vida a unos huesos secos, cuánto más por usted, por mí y por todos los que están alejados hace para que permanezcamos en Él. Pero si lo recogemos, está ahí tirado, está con frío, como hablábamos al principio. Quizá ya está con moho o con lama, no sabemos. Pero si lo recogemos, lo limpiamos, como esa labor que hizo el buen samaritano, el Señor se encarga del resto. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Para ser libres. Es para eso la libertad. Para no andar como en otro tiempo, ¿verdad? Ya Él se encargará del resto. Y poco a poco eso que perdió la belleza, la hermosura, nuevamente tomará su belleza. Porque el Señor es experto en eso, Él hermosea. Y nos da gracia, hermoso nuestro Señor. A Él sea la gloria. Una forma de restaurar siempre es, y yo diría que la mejor, como citábamos al principio, la que dice Juan 15:5, perdón. Permanecer en la vida. Si nosotros permanecemos en Él, hayan ventarrones, hayan dificultades, hayan necesidades, haya todas clases de situaciones, de problemas, Él podrá usarte a ti y a mí para que hagamos la labor, no solo de permanecer, sino de sentir esa compasión. El profeta un día dijo, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente el hacer justicia, siempre andar con la verdad, el amar misericordia y el humillarte ante tu Dios. Que Dios nos permita esa sensibilidad de ver que el que está en dificultades sintamos esa compasión, esa misericordia. Es lo que tú y yo hacemos con conciencia. Siempre hagamos esta labor con amor. La herramienta que tengas, las que falten. En los grupos, pregunta, ¿qué estrategia tienes tú? En el campamento que tuvimos en el Eje Cafetero, por la gracia de Dios en mayo, tuvimos espacios donde pudimos escuchar a los diferentes coordinadores hablar de esas estrategias, hablar de esas herramientas. Pregunta,
porque no nos las sabemos todas. Si podemos acercarnos a otros que saben, entonces podremos hallar riqueza en la labor. Que si esto no te funciona, listo, no te desgastes ahí, avance y busque otra forma. Que si esta le sirvió a aquel contexto, busca. Si te sirve, la puedes aplicar y ver resultados, hazla. Y si no, créeme, no te desgastes, busca otra. Pídele en oración. El Señor dice en su palabra que si nosotros le buscamos a Él, ¿cierto? Si nosotros clamamos a Él, Él nos mostrará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Eso es lo que necesitamos porque Él es la sabiduría. Entonces siempre busquémoslo a Él en esa oración. Nosotros somos los pies del Señor. Somos todo lo físico que Dios puso aquí en esta tierra. Como lo dice su palabra, somos embajadores. Embajadores para alcanzar. Somos representantes de su reino para que los que un día se detuvieron también vean en nosotros esa figura, ese reflejo de Cristo y digan, sí, necesito volver. Podemos tener entonces los mejores métodos, pero siempre dependerá de hombres y mujeres dispuestos, idóneos, comprometidos, de planeación, de programación, de objetivos, de metas claras, posibles, para hacer esta labor, y el método ya será terciario. Lo primero será el Señor primeramente, nosotros, y como tercer punto, las herramientas. El Espíritu Santo, nunca lo olvides, usted y yo, y las herramientas. Así que, qué bueno que en oración siempre le pidamos al Señor que nos inspire para que tengamos en cuenta cuál es su voluntad, que siempre es agradable y perfecta, pero que nosotros la entendamos para alcanzar a todos aquellos que un día se detuvieron en su marcha. Así que esa es la reflexión del día de hoy. Esperamos, como siempre, que sea de bendición para ustedes, para el trabajo allá en sus congregaciones. Y ten en cuenta eso, tú eres el instrumento que Dios escogió. Bueno, vamos a continuar entonces con el espacio. Aquí están nuestros compañeros, nuestro líder, de que vamos a dar paso para que ellos también estén aquí y participen de este programa. Dios les bendiga. Amén, amén. Bueno, Dios le bendiga. Gracias, Eliana. He tenido problemas por la conexión y gracias a Dios que pudimos escuchando todo lo que estaba enseñando mañana que es una visión. Mirar las personas que están retirados de los humanos, no saben cómo hacer, cómo volver. La edad se perdida, pero no creyó que estaba perdida, sino que a quien le correspondía insistir en buscar, utilizar todos los métodos, encender para barrer la casa, buscar la ayuda de un vecino, porque era importante para ella que se pudiera. Así que hay diferentes métodos que existen, como usted decía, que no nos dejan en uno, sino dando resultados, que le dio resultados a otro, porque el contexto hay que conocer también y mirar, estudiar y hacer caracterización para mirar cuál es el efectivo. Y de hecho, toca buscar otro, mirar, ser, pero no me dio resultado esto, ya se perdió. No, hay que mirar si la escoba no está funcionando bien, otra escoba que pueda caber por ahí, y mirar cómo se ala, cómo se organiza todos los elementos que tengamos para que pueda ser efectivo. Entonces eso es a lo que se plantea hasta alcanzarlo. Creo que es un elemento de cierta añonación hasta alcanzarlo. Yo quisiera que esto aquí, restauración, se pudiera proyectar
plantear hasta alcanzarlo. ¿Por qué hasta alcanzarlo? Hasta que cuando Dios hasta lo consiga, no alcanza. Aquella mujer, hasta que no la encontró, no descansó. Aquel hombre que se le perdió la oveja fue, no descansó, hasta que la tomó en sus hombros y la trajo. Y el padre no descansó hasta que volvió su hijo menor. Pero se le puso otro problema, que él pensó que estaba seguro en la casa. Entonces, cuando vino el mayor y estaba jugando. Entonces, esto es un trabajo incansable. Se recupera uno, hay que ayudar al otro y el otro. Pero la idea de padre familia era hasta que ambos los puedan alcanzar. Entonces sí creo que hay que mirar todos los métodos que podamos utilizar y los que podamos tener esa ayuda, porque en la casa todavía hay lugar y hay mucho lugar. Entonces por eso bueno, mis hermanos, estamos escuchando esa introducción de los métodos, las personas y los métodos que Dios quiere usar para llevar a cabo la restauración espiritual. Nosotros sabemos que Dios tiene 1000 y más métodos cómo salvar y cómo restaurar, pero se trata de rescatar algunos que nos han funcionado, teniendo en cuenta el contexto de la región donde estamos. Desde luego que una cosa es una iglesia en esos campos tan hermosos que tiene Colombia, sea en Antioquia, sea en Nariño, en el Valle, en la costa, hay campos muy hermosos y también ciudades muy hermosas, pero cada ciudad y cada pueblo tiene un método diferente. Y seguro que Dios nos lo va a dar, la herramienta. Yo siempre he dicho que Dios nunca manda a alguien a trabajar sin su herramienta. Dios es el mejor patrón y nos da las mejores herramientas. Lo importante es que nosotros, como esas personas encargadas de hacer ese trabajo, busquemos la mejor herramienta y podamos trabajar. ¿Cierto, hermana Liliana? Así es, pastor. La verdad, creo que también es necesaria la creatividad. Es estar conectados con el Señor. Recordemos, o sea, si usted y yo recordamos siempre que primero necesitamos de ese Espíritu Santo que es el que nos dirige. Nosotros podemos tener las mejores estrategias, conocimiento, quizá tú seas muy estudiado, pero si no tenemos ese Espíritu de Dios, es muy difícil que haya un impacto. O sea, posiblemente va a sonar bonito, un programa bonito, pero no necesitamos programas bonitos, necesitamos ese impacto que el Espíritu Santo puede hacer, porque es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si nosotros primero sabemos quiénes somos, así como el hijo pródigo, el mayor y el menor, que no sabían cuál era su lugar, pero volvieron a decir y dijeron, ay, es que yo soy el hijo. Si usted y yo sabemos que somos hijos de Dios, que somos esa herramienta física, visible, palpable del Señor, podemos sentir ese compromiso, esa pasión, ese amor para hablarle al otro. Tan rico que es cuando nos encontramos a alguien. En estos días hablaba con alguien y decía, y era apartado y no sabía. Y entonces empecé a decirle, mira, no importa, que es que llevas muchos años, así lleves 100 años y puedes vivir 101. Es eso que te resta, por favor. O sea, no es la idea. Que si el Señor dice en su palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Es decir, podemos tener claridad, reconocer, volvamos. Entonces yo le digo, vuelva, que el Señor lo necesita hoy. No esperes a que pase algo difícil para que vuelvas. Entonces es importante eso, mi hermano Diego. Entonces vamos a ver que nuestro líder está aquí con nosotros y que él también nos pueda edificar con esa palabra que Dios pone siempre en su mente. Líder, sigamos, por favor. Bueno, vamos a ver si ya me escucho mejor. Gracias al Señor. Dije un poco de cosas que no se entendió muy bien, pero aquí estamos.
no diciéndole, hermana Liliana, que esa temática parte para poder hacer un llamado de atención todos nosotros, porque es hasta alcanzarlos, y hasta alcanzarlos hasta que se tenga el resultado, hasta que la oveja se devuelva a la casa, la dracma se consiga y los hijos sean salvos. Entonces, creo que es un trabajo insistente, muy persistente. Eso insiste lo que es alcanzarlo. Hay un versículo que nosotros leemos y es a veces el esfuérzalo a entrar, y parece que fuera como obliga, pero en NTV dice: entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que vea, insístele que venga para que la casa esté llena. Entonces ese insístele es el trabajo de lo que es esfuerzo, persuadir, alertar, y es un trabajo que nos corresponde con todo, o sea que con todos los métodos a trabajarle. Y como usted decía, que si de pronto no dio resultado, pues no estemos en eso. Hay que mirar, y por eso hay que plantear la caracterización del lugar, de la región donde estábamos, como mi hermano Diego, para poder entonces mirar qué es lo efectivo, porque eso le pasa a uno de pastor, algo que dio resultado en un lugar que un pastor no le va a dar resultado en otro lugar, porque tiene que conocer primero. Entonces es aquí donde tenemos que conocer nosotros la cantidad de métodos que existan, y sobre todo lo mejor de esto es estar en la presencia del Señor, meternos en Dios, que Él sí nos va a decir, nos va a mostrar qué hay que hacer. Así es. Y bueno, como siempre, agradecemos siempre a todos los que están conectados, que siempre en sintonía, que siempre envían su saludo. Recordarles que este espacio es para eso. Siempre encontrarás en esta franja, en este espacio de martes de 8 a 9, una palabra para que tú puedas ir poco a poco. Poco a poco. Recuerda que, como decíamos, un método es algo sistemático, es un proceso, es un paso a paso. Entonces, podemos adquirirlo, nos demoraremos un año, no sé cuánto tiempo. Tómate el tiempo, pero ve haciéndolo. Lee la Biblia, permítele al Señor obrar en ti, y créeme que serás una herramienta, un instrumento grande en las manos del Señor para alcanzar a todos aquellos que hoy no están en casa, que han detenido su marcha, pero que los necesitamos aquí, tanto en el programa Vuelve a Casa como en la iglesia. Mano Diego. Vamos a darle gracias al Señor por este programa tan especial, tan maravilloso, y seguro que Dios seguirá usándote en el lugar que Él te colocó. Donde Dios te coloca, ahí Dios te va a prosperar y te va a usar. Señor Jesús, le damos gracias por este maravilloso programa, por las personas que han escuchado, por cada uno de los compañeros que han participado, por todo lo que se hace para la gloria y la honra del Señor Jesús. Muchas gracias, hermano Edgar, hermana Liliana, hermano Reinel. Un abrazo para todos los oyentes. Dios los bendiga a todos. Gracias por todo. Amén. Dios les bendiga. Y recuerda, vuelve a casa. Acuérdate, todo lo puedo en Cristo, y comienza de nuevo, porque Cristo te ama. Misiones Nacionales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y su área de restauración espiritual presentaron Vuelve a Casa. Comparte la bendición. Envía a tus amigos el enlace de Radio IPUC, porque hoy es día de salvación y Él nos fortalecerá con el poder de su fuerza.